usted por instinto sabe que a las 12 de la noche pasan cosas y va a depender de quién esté en un altar, o un brujo, o un satanista, o un adorador. Pero si está un adorador a esa hora, algo va a suceder y los cielos se van a abrir. Todo el equipo y a todos los que estuvieron ahí trabajando en esa poderosa actividad, que sin duda fue de bendición. Vinieron varios jóvenes invitados y los chicos ahí trajeron varias gente que sin duda fue de bendición, y creemos que no llegaron por casualidad, sino que los próximos días, meses y años estarán a los pies de Jesucristo. Y bendigo a Tania, que preparó allí al equipo de drama en tiempo récord y fue de mucha bendición. Uno de los jóvenes que trajo el hermano Uriel me decía, ¿cómo se sintió? Le digo, en la actividad. Me gustó, dice, pero más me gustó la parte donde mencionaban, dice, cómo el diablo le ofrece vicios y cosas, dice, y cómo a veces se deja engañar. Después me escribe Uriel y me dijo que los muchachos ahí estaban dispuestos eran tres, Daniel, Azarías y Misael, y dijeron de que van a ser parte de la familia. Así que ahí tiene la responsabilidad Uriel de no dejarlos hasta que vea a Cristo formado en ellos, porque si no, simplemente sería un parto abortivo. Así que no hay que soltarlos, hay que seguir insistiendo. La Biblia dice, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Así que si usted puede traer a alguien a la fuerza a la iglesia, es bíblico. La Biblia dice, fuérzalo a entrar. Ese dicho tonto de que a la fuerza ni la comida es buena no es bíblico, porque la Biblia dice, fuérzalos a entrar. O sea que usted tiene que forzarlo a entrar al reino para que Dios sea glorificado. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo, Génesis, capítulo 15, Génesis capítulo 15, y vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra y por medio de su palabra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Oír, entender, guardar y practicar lo que Dios nos va a hablar. Amén. Bien, ¿tienen Génesis 15? Vamos a leer detenidamente este pasaje, y sin duda sé que Dios siempre nos habla por medio de su palabra, y que esa palabra cobre vida en nosotros y que no vuelva vacía. Amén. Bien, dice el título de Génesis capítulo 15: Dios promete a Abraham un hijo. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿de qué manera? En visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén, yo lo recibo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué pasa cuando usted le cree a Dios? Usted se vuelve justo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ojo y oído: te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios no te saca de un lugar, sino para darte herencia. Extraordinario. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida 400 años, aunque fueron 430. 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas y los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos y todos los feos. Bien, vamos a ver qué tiene el Padre por medio de esta palabra para nosotros. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace una promesa, o cuando Dios hace un llamado, o cuando Dios te saca de donde tú crees que estás cómodo, donde tú crees que no tengo por qué salirme de la casa de mi madre, porque mi mamá me despierta ese olor al almuerzo, me despierta ese olor a café. No tengo que preocuparme por agua, por luz. Y qué mejor que estar en casa de mi madre, con mujer, con hijo, sin pagar agua, sin pagar luz, cable, teléfono, y todavía me recarga la vieja para que navegue en internet. Pero de repente viene el Padre y decir: sal de tu tierra y de tu parentela, y de cierto te bendeciré. Pero ojo y oído, Dios le hace esa promesa a Abraham, porque no era Abraham, era Abraham. Dios siempre suma y no resta a los hijos, ¿verdad? Dios siempre suma y no resta a los hijos. O sea, si tú eres hija, si tú eres hijo, en vez de perder vas a ganar. Si tú eres hija y tú eres hijo, en vez de perder vas a ganar. Ahora sí, estoy con la gente correcta.
Entonces, mira qué interesante. ¿Cuál era el nombre de Abraham? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas, Lesbia? Abraham. No era Abraham, era Abraham. El nombre de él era Abraham. Pero para Dios no era suficiente que hubiera. Para Dios era suficiente que hubiera. No era suficiente que hubiera. Para Dios era suficiente que hubiera. O sea que no es que hay, sino que haya. Porque Dios está interesado en bendecir a su pueblo, en bendecir a sus hijos. Me gusta ese saludo del anciano Juan cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ojo y oído con ese saludo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Y qué es todo? En todas las cosas, en todo, lo espiritual, lo material, lo económico, lo financiero, lo familiar, lo ministerial. En todo. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y usted se ha fijado que Juan, el escritor de Juan, en todo él habla, desde la primera hasta la tercera carta, él habla mucho del amor. Dios es amor, que el amor es esto, que el que tiene amor, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero él habla mucho de ese amor, pero no es amor eros, es un amor ágape, el amor más profundo, que es el amor que Dios tiene por su pueblo. Dios nos ama. Bueno, a mí me ama. Dios nos ama. Por eso esa frase, sonríe, Jesús te ama, me fascina. Tanto que si pudiera mancharlos de $100 también le pondría: sonríe, Jesús te ama, y con marcador negro. Pero Dios vio a Abraham, y déjeme decirle que Abraham era un adorador en potencia. Abraham era un adorador y era el heredero de todos los demonios y de todos los dioses que tenía su padre. Abraham era el que iba a heredar todos los demonios y todos los dioses que tenía su padre. Pero para Abraham era normal ver a su papá degollar a las quinceañeras y derramar la sangre en el altar. Para Abraham era normal ver a su padre degollar niños y de todo lo que fuera. Era normal, porque el padre de Abraham era un pagano. Era un pagano. Pero Abraham tenía un propósito. Dios había hablado sobre él desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciera. No solo a Jeremías, a Abraham y a Ángel Gabriel. Desde antes de nacer, Dios ya había dado una palabra, Dios ya había soltado algo, y Dios ya había visto un propósito ahí en la vida de Abraham. Pero Dios dice: lo tengo que poner en el lugar correcto. Pero aquí donde está, este hombre no va a cumplir con el propósito para el cual yo lo creé. Entonces tengo que sacarlo de un culto pagano, tengo que sacarlo de una cultura pagana, tengo que sacarlo de una práctica pagana y meterlo en una cultura del reino, en una cultura de Dios. Pero necesito purificar su familia, necesito que este hombre sea transformado. Y Dios le dice: vete. Y el hombre se va, porque de Abraham Dios quiere que pase a Abraham. Pero cuando sale él, Dios le da una promesa. Vamos, diga: Dios le da una promesa. Dios le da una promesa. Y Dios le dijo a él que le iba a dar
un hijo que le iba a dar descendencia. Te voy a dar descendencia. ¿Cómo puede ser posible? Un anciano con una mujer anciana y para remate estéril. Para remate estéril. Pero Dios, cuando da una promesa, no importa cuán estéril sea, no importa cuánta edad tenga, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando Dios da una promesa, esa promesa se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero llega ese momento donde Abraham dice, pero está bien, hay una palabra sobre mí que Dios dio, hay una promesa que Dios me dio, pero ¿dónde? Porque a esto no le encuentro. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho en algún momento? A esto no le veo ni cabeza ni cola. Que voy a prosperar. Si más bien, miro como que esto se está escaseando. ¿Cómo puede ser eso si más bien miro que puertas se están cerrando? ¿Cómo puede ser esto? ¿No sería más fácil que Dios me deje con mi papá? Porque mi papá tiene ganado, tiene muchas cosas que le ha dado el diablo. Porque era próspero, tenía que tener para ofrecer sacrificio. El papá de Abraham. Fue él quien le enseñó a adorar, fue él quien le enseñó a glorificar, fue él quien le enseñó a Abraham a adorar, a dar culto, a dar sacrificio, a ofrecer ofrenda. Fue su papá quien le enseñó, pero lo hacía de manera equivocada. Como muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nuestros padres nos enseñaron a irnos a pie, a irnos de rodillas, a rasparnos las rodillas y andar a las 4 de la mañana detrás del muñeco con peluca, ¿sí o no? O no me diga que usted no anduvo gritando tu gloria para que le dieran caña ahí. Y muchos de nosotros, cual Abraham, éramos adoradores y adorábamos en espíritu y en verdad, pero adorábamos lo que no sabíamos. Yo me eché unas cuantas bailadas de vez en cuando a veces iba a pescar y se me trababa el anzuelo y no podía, y solo andaba ese anzuelo, no tenía para comprar la caja de anzuelo, y yo Sal Pascual bailón, destrabame el anzuelo y te bailo un son. Ahí nomasito, wow, decía. Se destrababa y comenzaba yo a ofrecer ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Cada uno de los dioses tiene una demanda, ¿no? Hay dioses que piden fruta, hay dioses que piden monedas, hay dioses que piden sangre, hay dioses que piden culto. Y muchos, adorando a esos dioses, le ofrecen ofrenda y lo hacen sin pesar. Por ejemplo, le van a celebrar los 15 a la chica, porque ya que se lo celebren al chico, ya, aunque ahora parece que es como normal. Pero conozco una señora que dijo, se levantaba a las 3 de la mañana y se escuchaba aquello. No había compuesto su casa ni nada, pero la niña cumplió 15 y había que celebrarla. Mira, fue un pachangón que hasta una mini disco llevó y invirtió, tiró la casa por la ventana para celebrar los 15. Todo mundo comió, todo mundo bebió, todo mundo bailó y pasó de todo, y eso fue un fiestón que la gente iba hablando del gran fiestón, pero ella se quedó pensando en el gran deudón. Pero viene a los pies de Cristo, no esa persona, aquellos no que ofrecían bien, que adoraban bien a sus dioses, pero vienen a los pies de Cristo y quieren hacer una acción de gracias a Dios, y lo que hay allí son papitas o compran de esa comida chatarra, y en cada mesa para engañarlo con quesito rallado y con salsa cuando hacían la gritería, regalaban juguetes, regalaban esto y se preparaban con tiempo para preparar el altar y hacer aquello y que todo mundo tuviese. Y era un privilegio. El árbol era el más caro que se compraba. Era el más caro, las mejores luces y todo.
Pero vienen a adorar al Dios vivo a otra que se me olvidaba. En la fiesta, cuando bailaban, hacían el pase del muñeco, el pase del reloj, el pase de no sé qué. Y no había vergüenza o pena que valiera. Le valía, como dicen por ahí, le valía pelero la vida. Pero vienen a los pies de Cristo y le da pena levantar las manos, le da pena aplaudir, le da pena remolinear, le da pena gritar. Pero antes es: ¡hey, mesero! 2 rondas más, yo las pago. Pero viene a los pies de Cristo: ¿cuánto vale? Pero ¿qué es eso? O sea, allá donde la no sé quién vale, y usted no sabe si es carne de caballo. Entonces, Abraham era un adorador cuando le servía a Satanás. Y Abraham, como era un adorador, cuando viene a Cristo, levantaba las manos igual, hacía el ridículo igual, ofrecía holocausto igual y seguía adorando igual, pero ahora al correcto, que sí tenía recompensa. ¿Cuántos de ustedes fueron adoradores allá afuera? Yo a veces vengo de trabajar 2, 3, 4 de la mañana, a veces, no siempre. Y vengo de algún lugar, de alguna ciudad, de alguna campaña, de algún congreso, de algún evento. Y a veces son tan honorables los consiervos que ni café te dan y ni agua, y tenés que venir buscando dónde comprar comida. Porque hay gente que no sabe qué es honrar. Y el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Pero a veces solo le dicen a uno: qué palabra, varón, bendiciones. Jehová guarde su salida y su entrada. Una vez me tocó: ¿y cuánto andás vos? Porque no andaba ni para el combustible, y yo iba pensando que por lo menos para el combustible. Se recogieron 50,000 como en 15 minutos, ni siquiera prediqué, era una ofrenda. Pues, ¿saben el manto que cargo de multiplicación financiera, redención y multiplicación financiera? Entonces me invitaron que fuera a ministrar una ofrenda para construcción. Pero me tocó, al final no me dieron ni agua, ni café. Y sin café es imposible agradarme a mí. El asunto es que: ¿y cuánto andás vos? Y para poder echar, yo creo que echamos como 300 pesos para podernos regresar. Pero de los que andaban conmigo, que ni me acuerdo si les pagué. Pero el asunto es que a veces me ha pasado eso, que vengo y ando buscando y los lugares cerrados, pero miro jóvenes con una conversación exquisita, muy amena, con el rostro iluminado y en fila en una acera. ¿Qué conversación? A veces me encuentro parejas también. ¿Qué conversación? El rostro iluminado, y no por la presencia de Dios. 2, 3 de la mañana. Y yo digo: cuando vengan a Cristo, ¿será que van a ir a la vigilia? Cuando se les convoque. Se desvelaban para Satanás, pero cuando vengan a los pies de Cristo: ay, no, es que eso hasta las 12 de la noche y mañana tengo que trabajar. No, yo iba y pasaba de paso, solo llegaba a bañarme y a cambiarme porque tenía que ir al trabajo. Pero el domingo, ¿no? Después de la fiesta, no había tiempo para dormir y era pasar de paso. Pero no había peros, no había pretexto. ¿Alguien me está entendiendo? Pero venimos a los pies de Cristo. Muy caro, me da pena, muy largo. Eso no es para mí, eso no me gusta. Me quedaron viendo raro en la iglesia, pero en el mundo sí que lo veían raro ahí dando vuelta, ¿no? Y haciéndole como... Poneme los cuentos de la cripta y voy a enseñarles cómo. Al chombo. Cuando escuchaba cripta número 2 bajando aquellas gradas a toda carrera y sin temor y sin nada, querer bailar sin conocer. Una vez me tocó con una embarazada y me decía, no, y yo no me le fijé, y
pasó, mami? Mira, ¿me permitís? Y paz, y después los chavalos, te va a caer el chihuín en los pies, me decían. Pero había que bailar, yo había pagado la entrada y había que bailar. Pero viene a los pies de Cristo y ya no hay por hacer, lo voy a decir de esta manera, ya no hay por hacer el relajo. Hay muchas formas de adorar su nombre y exaltarte, Jehová. Hay muchas formas, pero no el que está cantando, ¿verdad? Los que están cantando fingen que son adoradores aquí a veces. Porque usted los ve en la banca después con unas caras. Yo le he dicho a los chicos, a como adoran aquí, adoren allá. Porque aquí, campeón, ¿no? Levanten la mano, es que tienen artritis. Muevan esos pies, es que tienen plomo. Pero Abraham era adorador cuando servía a Satanás. Y Adán se convirtió en adorador, o más bien siguió siendo adorador cuando vino a Jehová. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe por qué a mí no? Mi horario de búsqueda de las 12 de la noche en adelante. Hay un secreto en ese horario. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a orar. Por favor, a las 4 y el diablo ya ha hecho contratos y ha hecho de todo. 4 de la mañana. Las primicias del día. Buscando el rostro. ¿Sabe usted por qué los satanistas buscan a las 12 de la noche para hacer? Porque es la hora de donde hay ángeles desplegados y hay demonios desplegados. Hay una guerra de altares. Y la gente por instinto sabe que a las 12 de la noche pasan cosas, ¿no? Y va a depender de quién esté en un altar. O un brujo, o un satanista, o un adorador. Pero si está un adorador a esa hora, algo va a suceder y los cielos se van a abrir. Y no va a haber brujería, hechicería, satanismo, ocultismo que valga. Pero mis amados, Dios vio que Abraham era un adorador. Dios vio que yo era un adorador y Dios dice, este tipo me puede servir. Yo no iba a decir este tipo, Dios debe haber dicho este guapo, pero este me puede servir. O más bien, este fue entrenado en Egipto. Y Dios vio, pero Dios pesó. Si de la misma manera que le servía al enemigo, ¿cómo le sirvo ahora a él aquí? ¿Cómo? Era una desgracia cuando decían, bueno, y nos vamos con la última. Y todo el mundo, no, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos, no. Como dice el coro. No quería que terminara. No quería. Mire, ya vamos a cerrar. Una ronda más. No, es que ya es noche, es que... Pero, ¿cuántos de ustedes ahorita? Ya el pastor se está dilatando mucho. Ya es tarde. Pero si tú traes ese culto, esa entrega, esa pasión, esa sinvergüenza, porque no teníamos vergüenza, no sé, esa sinvergüenza, eso sinvergüenza, lo traes a los pies de Cristo. Papito, mamita, ¿para qué te cuento lo que va a pasar? Yo no sé si usted lo entiende. Si tú traes eso, yo soy apasionado por el ayuno y tengo mi agenda de ayuno personal, ministerial, familiar, pero la personal la disfruto, la ministerial también y la familiar también, pero mi ayuno, tengo mi agenda. ¿Y sabe por qué yo disfruto el ayunar? Porque antes daba asco la comida, era cuestión de estar fumando y estar bebiendo y el tiempo no se sentía.
No se acordaba uno que iba a comer. Por eso es que todo el que se droga, todo el que fuma, todo el calavérico, ¿no? Menos los cerveceros. Pero yo no sé si usted me está entendiendo, pero Abraham se trajo el culto, la adoración, le exaltó. Por eso es que Abraham no le amagó el cuchillo, y si Dios no lo ha parado. Para Abraham era normal ver degollar. En aquellos tiempos era normal. Por ahí dicen que y hablan, que interpretan que Jefté lo que sacrificó fue la virginidad. No, Jefté le pasó el cuchillo a la hija, porque eso fue lo que prometió, que él iba a ofrecer en sacrificio el primero que le saliera a encontrar. Era normal. Si no, pregúntele a Elías. 850 yugulares el profeta Elías. 850. ¿Se acuerdan, no? 400 de Acera, de la diosa Acera, hoy reina del cielo, o Guadalupe, o María, como le quieran llamar, porque esa no es esa mujer de Dios, Miriam, María, la mujer de Dios que conocemos en la Biblia. 400 profetas de Acera y 450 profetas de Nimrod, Baal, o Santa Claus, como le quieran llamar. Los degolló, normal, el profeta. Pero para Abraham era normal. Isaac lo vio muchas veces, no ofrecer sacrificio. Pero cuando viene y Dios le dice a él, antes de tener, que vaya y ofrezca, Abraham no se le hizo difícil y tenía práctica y ojo y oído, que cuando Dios le da la palabra y le dice, Abraham, yo te voy a dar descendencia. Pero Abraham, la parte que yo quiero que hoy se les quede a ustedes es, sube el nivel, o por lo menos haz lo mismo que hacías antes, que te desvelabas, que aguantabas hambre, que caminabas. Yo iba y caminaba kilómetros para ir a buscar un buen río para pescar. Caminaba para ir a hacer cosas incorrectas. Me acuerdo un día nos quedamos en un río con los muchachos y se nos terminó el combustible. No teníamos vehículo, pero se nos terminó el combustible. Es el lijón. Y después era de noche y en aquel río los pescados no querían nada, solo los zancudos estaban picando. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar combustible. ¿Y a dónde? Ahí va a salir a algún lugar. Y caminamos sin razonar que era noche, que dónde íbamos a hallar. Y no ha de creer a usted que encontramos un lugar. Y compramos. Y me dice mi hermano, vámonos bien equipados. Una aquí, otra aquí. Porque había que llevar hasta el amanecer. Pero muchas veces, pastor, no encontré flores, es que estaba cerrado. Por eso no traje. Como dice Cash. Está buena esa, ¿verdad? No encontré flores, estaba cerrado. Es que como no había agua en la iglesia, por eso no hice el aseo. Tremendo eso, ¿no? Es que como nadie me vino a ayudar, por eso no lo hice. Es que me hicieron un desprecio. A veces no lo dejaban entrar a uno a la disco por algún motivo. Pero se volvía a intentar el próximo fin de semana se volvía a intentar. Y uno se disfrazaba, se ponía un gorro y se ponía unas gafas o algo, porque había que intentar volver a entrar, porque había que hacer. No, pero es que como no me saludaron, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. Hipócritas, hijos del diablo. No vinieron, no se preocupen, no es a ustedes, pero si le cae.
Es que no le compré porque me atendió de mala manera. Me quedó viendo raro. Pero en esos lugares, la atención como era. Pero en la iglesia hay que buscar cualquier pretexto, es bueno para no adorar, para no servir. Pero Dios te vio como adorabas allá. Y por eso es que a veces, ¿y por qué no veo yo ese cumplimiento de esa promesa? Pero ojo y oído, cuando iba a ofrecer el hombre por primera vez holocausto y ofrenda exclusiva pedida por Dios, esta no se la pierda. Cuando iba a ofrecer holocausto o ofrenda por primera vez pedida por Dios, antes de ofrecer a Isaac, por primera vez le dice él: tráeme, ojo y oído, váyase al verso 9. ¿Lo tiene? Por primera vez va a ofrecer holocausto y ofrenda pedido por Dios. Y dice el 9: y le dijo Jehová, le dijo, ¿no? Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Señor, pero ¿por qué tanto? ¿No es suficiente solo con la becerra? ¿No es suficiente solo con una limosna? ¿No es suficiente solo con una ofrenda? ¿No es suficiente solo con ayudar a los pobres? ¿No es suficiente solo con ayudarle a aquella viejita que necesita? ¿No es suficiente solo comprar en la mañana familiar, ahora en cierre de ayuno, vigilia y servicio? No, por favor, ¿qué es eso? ¿Alguien me está entendiendo? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, con gusto, ¿no? A como lo quería, una tórtola también y un palomino. ¿Cuántos le pidió? ¿Cuántos? ¿Qué número? 5. 5. Tráemelos. Y le dice qué es lo que va a traer. ¿Por qué no le dijo: tráeme un palomino, tráeme una becerra, tráeme? Porque Dios sabía que este hombre no iba a titubear, porque de la misma manera que hacía lo uno, hacía lo otro. Se lo voy a decir en traducción. Porque Dios sabía que de la misma manera que cantaba en la iglesia, de la misma manera hacía el ayuno. De la misma manera que hacía el ayuno, de la misma manera predicaba. De la misma manera que predicaba, de la misma manera hacía el aseo. Porque qué maravilloso no es, quiero que trabaje en este ministerio, de ahora en adelante le vamos a dar un privilegio. De veras, gloria a Dios. Sara manda aquí, Sara manda allá, Rambo saca la bazuca. Mire, de ahora en adelante usted va a venir a abrir el templo. Por si acaso la gente que ha entendido esta enseñanza va a venir el lunes, va a venir el martes, va a venir el miércoles, va a venir el viernes, va a venir el sábado, va a venir los días que no hay servicio, a buscar el rostro como aquella viuda de 85 años que le dolían a lo mejor los huesos, pero se mantenía en el templo todos los días. Viuda de 85 años, y Dios la ungió como profeta. Se mantenía en el templo. No, eso, yo pensé que era que me iban a poner de copastor, o que me iban a asignar el piano y iban a quitar a Isra. Yo pensé que era porque la gente no muchas veces ve privilegios donde no lo hay, y el privilegio es todo lo que Dios pide. Todo lo que Dios pide. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Cuál no llevó Abraham? ¿Cuál no llevó? ¿Cuál se le olvidó de los 5 principios que Dios le pidió cumplir? ¿Qué hay, loco?
de los 5 que pidió Dios se le olvidó llevar a Abraham? Porque no era Abraham todavía. ¿Cuál de los 5 principios él no llevó? Le pidió becerra, le pidió cabra, le pidió un carnero, le pidió una tórtola y le pidió un palomino. ¿Cuál no llevó? Porque era difícil de cumplir. No es lo mismo. Yo quiero ser un adorador, adorarte en espíritu. No es lo mismo cantarlo. Le llevo los 5. Pero es que mire, es que yo cumplí. Para mí hacer esto, me decía alguien, a mí pídame hacer lo que sea, pero ayuno no me diga que haga. Ayuno no. Es que usted no se imagina cuando yo no tomo café, me duele la cabeza de ser tan inteligente. 5 principios. Y los 5 se los llevó. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Me gusta su honestidad. 5 principios. 5 principios. Mi brother, mi amigo, Toruño, venga que le quiero dar un abrazo. Y yo sé por qué lo llamo. Hay 5 principios que el Padre pide y usted los conoce muy bien. ¿Cuáles son? Primicia, pacto, siembra, diezmo y ofrenda. ¿Escuchó eso? Gracias, lo bendigo. Y que siga siendo visitado y prosperado por Dios, usted y su esposa, como lo fue Abraham. No Abraham, Abraham. 5 principios. Tráeme 5 cosas. Pero ¿por qué 2 si no son suficientes 2? ¿Por qué 5? ¿No son suficientes 3? 5 principios. Hoy anduvimos viendo en la finca de mi mamá, ahí hay mucha bendición, pero hay una vaca que en estos días va a parir. Y es primera vez que va a parir, es primicia, no es de nosotros, es de Dios. Y me decía Nisi Belén, ella se imagina el ternerito y dice ella, papá, ¿y a quién le queda la primicia? Y le digo yo, le queda a Dios. Pero ¿cómo la recibe Dios? Bueno, le digo, nosotros tenemos nuestra cobertura y es el altar a través del cual nosotros le entregamos. Y hay que decirle, el dueño ya sabe, antes de que la pastora sepa, ya el dueño, el que me ha dado lo que tengo o lo que tenemos, no vaya a ser y hoy no haya cena, el que nos ha dado lo que tenemos es el dueño, ¿no? Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es toda bestia del campo, todo lo que se mueve me pertenece, dice el Señor. Entonces, es lo primero, de todo lo primero que produce la tierra, será de Jehová. Incluso muchos de nosotros no tenemos los primogénitos y nunca los hemos redimido, y ni siquiera se lo hemos dado al pastor, el primogénito, aunque hay algunos que hay que pensarla para llevárselos, pero o lo entregas o lo redimes. ¿Y cuántos de ustedes son primogénitos aquí? ¿Cuántos son primogénitos? Muy bien. ¿Y ya fueron redimidos? Sí, Jesucristo nos redimió en la cruz y dice la Biblia. Muchas veces venimos, ¿no? Y es fácil cumplir primicia por conveniencia, pero cuando es primicia de verdad, cuando es ofrenda de verdad, cuando es diezmo de verdad, cuando es siembra de verdad, cuando es pacto de verdad. ¿Sabe? Ahorita yo voy por los salmos en la otra vuelta que estoy en la Biblia. Ya voy por el Salmo 75. No, hoy me toca el 75. Pero en los salmos me he encontrado hasta el momento, más de 50 textos que hablan de pactos que el hombre le ofrece a Dios. ¿Sabe usted que hay algunos en las iglesias que dicen, es que el hombre no puede pactar? Que le pregunten a Ana cuando hizo su pacto, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Jacob,
de todo lo que hizo Jacob voto, hizo Jacob pacto, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero vámonos a este punto. Dios le pidió 5 cosas a Abraham. Necesito que me traiga 5 cosas. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué 5? ¿Y por qué Dios le pide? ¿Acaso Dios necesitaba esa becerra, esa cabra, ese carnero, esa tórtola, ese palomino? ¿Acaso Dios lo necesitaba? ¿Necesitaba Dios eso? No lo necesitaba. ¿Pero por qué se lo pide a Abraham? Para probar dónde estaba su corazón, dónde estaba su tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No vas a necesitar supervisión, no vas a necesitar que te tengan que convencer. Cuando tú eres un adorador, vas a adorar con micrófono, sin micrófono, con luz, sin luz. Vas a adorar en el cuarto, en la casa, en la calle, en el parque, en la plaza, donde sea, vas a adorar con el mismo ímpetu y el mismo espíritu, porque sabes para quién lo estás haciendo. Le decía un día de estos a Samuel, un buen rato, vamos para Seba. Y daba vuelta y hacía esto y lo otro. Y le digo a él, con la misma disciplina que querés estar temprano en el ensayo aquí en Estelí, con el mismo deseo que querés y con la misma excelencia que haces, de igual manera te tenés que preparar para hacerlo allá. Y no solo a él. Se me quedó un cable, es que no sirve, se me quedó un micrófono, es que no traje pista, es que no, solo una canción, solo una alabanza. ¿Y aquí cuántas preparan? Porque haya una, es que son poquitos. Y allá no hay sonidos, allá no hay tanto instrumento como aquí. Es que allá no me acompaña Israel, es que allá no van todos los salmistas. ¿Cuál cantamos? Cantá, gracias, esa se la sabe todo el mundo. Cantá, quiero levantar mis manos. Cantá, saquen 20 pesos. Pero a Dios se le da lo que Él pide. ¿Sabe por qué Dios le pidió eso a Abraham? Dios no lo necesitaba, pero Dios quería bendecir a Abraham, pero eso era lo que le iba a hacer a Abraham, que hubiese un sello que garantizara que la promesa y la palabra que había declarado se iba a cumplir. Dios le dio una palabra y él tenía que poner una garantía. Ella me dice que es mi esposa, yo le digo que soy su esposo, pero hay un anillo que yo pongo en su mano, hay un anillo que ella pone en mi mano que me garantiza a mí que cada vez que yo vea ese anillo voy a recordar que ella es mi esposa. Cada vez que ella vea ese anillo, cada vez que yo lo vea, cuando veo el arco en las nubes, dice Dios, me acordaré de mi pacto. Pero cuando Dios ve esa ofrenda, Dios ve ese sello que tú pusiste por esa palabra que Él te dio, entonces Dios no se va a olvidar que tiene una promesa que cumplirte de una palabra que Él te dio. Pero mucha gente no entiende eso. Abraham puso un sello, algo que Dios le está diciendo a Abraham. Después Abraham no necesitaba que Dios le dijera, tráeme una becerra, tráeme un palomino, tráeme una tórtola. Abraham después lo hacía sin que Dios se lo pidiera. Si no, léalo todo en la Biblia, lea todo Génesis. Ya Dios no tuvo que volverle a decir a él, tráeme una becerra, tráeme, no. La única vez que le vuelve a pedir de aquí en adelante es cuando le pide a su hijo. Pero ¿sabe usted cuánta gente muchas veces Dios le dice, tráeme? O le da una palabra, pero no hay un sello, no hay un anillo, no hay algo allí. No me estoy refiriendo a un anillo literal que le recuerde a Dios. ¿Qué pasa cuando usted va y mira un parqueo? Yo no sé si a usted le ha pasado que mira un parqueo riquísimo para parquearse y uno va y artículo 4, pero uno va tan emocionado. ¿No les ha pasado? Que uno va tan emocionado y mira que está el portón, garaje en uso, artículo. Hasta ya me lo sé de memoria el desgraciado.
te recuerda algo, ¿no? Miras eso y te recuerda algo, que allí hay una marca, que hay un sello que te dice que allí no te puedes parquear. Miras, vas a un supermercado, vas a un lugar y miras una figura con una silla, una figura, alguien sentado en una silla, un dibujito ahí en una silla de ruedas, y tú dices, no, esta área no es para. Todo tiene una marca. Y deberíamos de respetar esa marca, ¿no? Vas entrando a un lugar y miras un celular con una X. ¿Qué te están diciendo? Miras una pistola con una X. Entonces, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hubo algo que hasta el día de hoy se recuerda, Dios, de la ofrenda de Abel. Y es algo extraordinario. Hay gente que lo entiende, hay gente que no, hay gente que lo practica, hay gente que no. De repente Dios le da una palabra, pero dice, pero Dios me habló y yo no miré el cumplimiento. Por dos cosas, y con esto termino. Dios permita que lo entienda. Dos cosas. Número uno, una palabra o una promesa no se puede cumplir por dos motivos. Número uno, Dios te habló, te dio una palabra, pero no hubo sello. ¿Por qué se da una prima de algo que se quiere adquirir? ¿Para qué se hace? Para garantizar que es tuyo, para apartarlo. Entonces tú ofreces y vienes y pones un sello, ¿no? Estás apartando. Entonces Dios te da una promesa, te da una palabra. No, yo te lo voy a vender a vos. No, a vos te va a quedar. Ok, está bien, pero yo no quiero que esto quede de palabra. Te quiero dejar algo para asegurarme que eso va a ser mío. No, pero es que mira, no, yo quiero darte algo. Te quiero comprometer a ti con ese sello. Te quiero comprometer que lo que me estás diciendo, lo que me estás prometiendo se va a cumplir. ¿Lo está entendiendo? No, que te voy a vender a vos la casa. No, bueno, pero quiero darte un adelanto. No, que tranquilo, recogelos. No vaya a ser y venga otro y te ofrezca más. Lo pones porque quieres asegurar que se cumpla lo que te están diciendo, que haya sello de lo que te están prometiendo. Dios le promete a Abraham y viene y le enseña a él que tiene que garantizar algo. Entonces, ¿cuándo no se puede cumplir una promesa? Número uno, porque no hubo un sello. Y número dos, hay un sello, pero vinieron ideas, pensamientos, aves de rapiña que te dijeron, yo creo que no era de Dios. Eso, mira cuánto ha pasado. Y mira que fulano acaba de venir y ya lo recibió y vos no. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. ¿Qué querían hacer esas aves de rapiña? Solo olfatear, robar el sello, quitar el sello de allí. O sea, que dijeran, no era de Dios lo que hice. Y fíjate que con eso, si yo no hubiera dado eso, o a esta altura yo me hubiera comprado tal cosa. ¿La está entendiendo? Si yo no hubiera dado eso, porque no veo como, o sea, yo creo que, pero Abraham espantaba aves de rapiña. Si Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Yo no sé cuándo, pero eso se va a cumplir. Yo lo hice, yo lo sellé, yo creo que eso está garantizado. El amén es un sello. El amén es un sello. Pero Abraham ofreció. Y mira qué interesante, tomó todo lo que Dios le pidió y lo puso allí, pero dice que venían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham la ahuyentaba. Bajo la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó
sobre él. ¿Cuánto tiempo espantó las aves? 20 minutos. ¿Cuánto tiempo espantó las aves? Hasta que cayó la tarde. Y yo no sé si era con un palo, yo no sé si era con una Honda o una Kawasaki, pero Abraham estaba corriendo las aves. Y llegó un momento que el anciano comenzó a cabecear y yo no sé si de ahí vinieron los espantapájaros y a lo mejor puso alguno ahí para aparecer. Que se fueran las aves. Pero Abraham no dejó que las aves le tocaran lo que Dios le había pedido. No dejó que las aves de rapiña le tocaran lo que Dios le había pedido. Él quería que eso llegara al cielo. Él quería que eso fuese puesto en las manos de Dios, lo que Dios pidió. Entonces las aves de rapiña, usted se imagina que Abraham hubiese dicho: bueno, Señor, como nunca lo recibiste, ni modo, vinieron esos pilotes, deben de haber sido águilas, o cuervos, no sé. Vinieron y como nunca lo recibiste. No, Abraham lo ofrece y comienza a espantar las aves de rapiña. No lo vas a lograr, eso no es para vos. No creo que Dios te haya dicho eso. Dios sabe que vos tenés necesidades que cumplir. Yo no creo que Dios te vaya a pedir algo como eso. Yo no creo que Dios te condene por eso. Yo no creo, pero como tú eres Abraham, camino a Abraham, camino a Abraham, entonces tú dices: no, Dios lo dijo y yo no me voy a conformar con migajas, yo no me voy a conformar con lo primero que pase por la esquina. Yo tengo una promesa, soy rey, soy sacerdote y como rey merezco lo mejor, como sacerdote merezco lo mejor. Usted dirá, como reina merece. Pero ya, pastor, ya son 15 años y nada que aparece. Voy a cumplir los 16 y nunca. Vale la pena esperar. Abraham espantó las aves. No, yo sé que se va a llegar, yo sé que se va a dar, yo sé que se va a llegar, yo sé que se va a dar, yo sé que se va a cumplir. Yo casi me traigo a Agar de Managua, pero era Isaac lo que tenía que traerme. Y estuve a puntito de andar un perol incómodo, que iba a andar con los pies encogidos cuando diera ray. Pero ahora no, ahora si quiero andar recostado, ando recostado. Si quiero sacar el codo, si quiero por favor, riquísimo, cómodo. Y los que viajan conmigo también. Espanta las aves. Pon el sello y espanta las aves. Y acuérdate que si Él te pidió 5, son 5. ¿Por qué la iglesia estuvo estancada durante mucho tiempo y no se miraba la manifestación que se ve ahora? Ahora hay resurrección de muertos, se está recuperando el diseño del cielo. Porque durante mucho tiempo la iglesia estuvo sin apóstoles y profetas, porque todos los profetas llegaron hasta Juan, decían. Pero Dios dijo que eran 5 los que iban a perfeccionar la iglesia, y son 5 los que la van a perfeccionar: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No sé de dónde sacaron reverendo. De la Biblia no fue, seguramente del infierno, pero la Biblia habla apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, pero es que reverendo, nosotros le llamamos váyase al diablo. No existe ni en el Corán. Pero ahí te queda. ¿Te habrá Dios dado una palabra? Abraham o Abraham. Abraham o Abraham. Habrán entendido lo de hoy. Abraham. Yo le digo, es hermoso cuando el Padre te dice: trae esto, trae lo otro. Y es ahí donde tú tienes que correr al altar y decir: eso es para mí, y le pones un sello. Un día de esto hablábamos con mi esposa de un señor que le solté una palabra de parte de Dios y él no la agarró, y otro dijo: amén, la recibo. Y el hombre selló la palabra.
pero no era para él, la palabra era para otro, pero él dijo, amén, yo la recibo. Y el hombre ahí está, prosperando, creciendo. Yo no sé si estará honrando a Dios o es que Dios está cumpliendo siempre su pacto, su palabra, su parte. Y Dios bendijo a ese hombre. Tiene varios negocios y Dios lo ha prosperado. Entonces, resumamos este asunto. ¿Fuiste adorador allá? ¿Fuiste disciplinado allá? Allá hacías el cuadro, aquí hace el marco. Entrégate de corazón, que no te importe el que dirán. Olvida a los demás. Sigue adelante, sí. Dios quiere, pero te va a ir probando y te va a decir, a ver de qué manera lo quieres hacer. Pero yo me acostaba por la madrugada antes, me acuesto por la madrugada ahora. Antes no me daba pesar poner yo las rondas que fueran necesarias. Ahora lo hago. Antes iba hasta donde sea para ir a sacar pescados. Ahora voy hasta donde sea por un alma o por las que sean necesarias. Aparto el tiempo. Pero cualquier pretexto es bueno para no servir al Señor. Pero tú tienes que volverte a Jehová. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Así como te entregas a estudiar en la universidad y a leer para la universidad y que no te quieres perder la universidad, de igual manera no te quieras perder la escuela evangelística, de igual manera no te quieras perder el leer la palabra de Dios, de igual manera no te quieras perder el instruirte y prepararte para el reino.